Pasan tantas cosas en la Argentina y estos últimos, si querés tomar la última semana, ha ocurrido de todo, ¿no? Yo no sé cómo hace un analista político o alguien que realiza mediciones constantemente para enfocarse, ¿no? Porque salís de un tema, te metés en otro. Está Lucas Romero con nosotros. Un gusto tenerte al aire. Lucas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo andan ustedes? Bien, digo, ¿por dónde empezás? Digo, porque estás encargando un relevamiento y ya te tenés que meter en otra medición porque es tan dinámica la situación en Argentina, desde lo político, desde lo económico, con el hecho del jueves por la noche, que también imagino que ha cambiado todo el escenario, ¿no? Sí, 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 uno está condicionado por la coyuntura. La coyuntura condiciona el proceso político y mucho más un hecho de estas características, ¿no? Claramente el hecho ha copado la agenda pública, el debate público y obviamente uno lo analiza desde la perspectiva del hecho en sí y de las implicancias, ¿no? Yo creo que ahí hay dos planos. Uno es el plano de analizar el hecho en sí y ese es un plano que todavía nos ofrece muy poca información. No tenemos todavía elementos para caracterizar la naturaleza del hecho. Sí podemos decir que es un hecho de una gravedad, digamos, extrema e inusitada. Y claramente es un hecho que tiene un impacto político muy relevante. Ahora, en el mismo momento, la falta de información todavía nos impide que llamemos a esto un hecho de violencia política. Por ahora no tenemos conexión de que un sector político, un grupo político haya deliberadamente intentado producir un hecho de violencia para, digamos, para perseguir un objetivo político. Eso todavía no está presente. Veremos qué aporta la investigación, pero en todo caso, estar atentos a eso para terminar de definir la naturaleza del hecho. Después está lo que ocurre habitualmente cuando ocurre un hecho de estas características, que es la disputa sobre la interpretación del hecho. ¿Qué es lo que ocurrió? Y creo que ahí es lo más interesante para analizar qué es lo que está pasando en la escena política, porque, bueno, inmediatamente después del hecho, tuvimos, bueno, pocas horas después, el presidente dando una cadena nacional. En esa cadena, creo que el presidente, digamos, desaprovechó la oportunidad de poner la discusión pública por encima de las diferencias partidarias. Tuvo una alusión en su discurso a que el hecho podía estar vinculado a discursos de sectores opositores, medios, poder judicial, es decir, empezó una narrativa de adjudicar responsabilidades y encontrarle explicaciones a un hecho que no las estaba dando, Sí. y eso posibilitó también que desde el sector opositor cuestionaran al oficialismo por un intento de aprovechamiento O político del sea, hecho. quizás en un mensaje en el que, como bien decías, debió aprovecharlo, era una oportunidad para generar un ámbito de unidad, o por lo menos del inicio, ¿no? De un camino de unidad, terminó hablándole no a toda la ciudadanía, sino a un sector propio, o a la vicepresidenta, si se quiere. Exactamente, y creo que eso no contribuyó, incluso en una circunstancia en donde, y esto hay que remarcarlo, la gran mayoría de la clase dirigente, la clase política, tuvo inmediatamente una expresión de repudio hacia el hecho. Fueron, digamos, casos menores en el sentido de la cantidad de casos que no respondieron frente a esta magnitud del hecho en un tono de repudio. Bueno, creo que era la oportunidad para poner el debate público por encima de las diferencias políticas y ver si efectivamente podemos sacar de este hecho desgraciado algún elemento positivo para una, digamos, una discusión política que venía teniendo un nivel y un tono a lo mejor no el más apropiado para lograr lo que en definitiva tiene que lograr una discusión política, que son consensos racionales para tomar decisiones colectivas y resolverle los problemas a la gente, Bien, ¿no? Y esto es lo que no está pasando sí. y da la sensación, ya 48 horas, 72 horas después del hecho, que la grieta empieza a metabolizar la interpretación del hecho y esto es lo que quizás empieza a darle un color distinto a lo que habíamos visto el jueves por la noche o el viernes por la mañana. Bien, ¿qué ves en la imagen del presidente una vez que encabezó esa cadena nacional, que habló esos 4 minutos en los que, como bien decía, perdió una oportunidad? ¿Qué ves en la imagen del presidente? ¿Qué ves en Cristina Fernández de Kirchner? ¿Cómo sale luego de esta instancia en la que peligró su vida? Bueno, mira, hay un dato interesante y creo que tiene que ver, no tenemos datos obviamente de cuál ha sido el impacto en la opinión pública de los hechos y del discurso del presidente. Sí te puedo aportar un dato de color A ver. interesante para entender en qué situación hoy está el presidente. En nuestro estudio de agosto, previo a este acontecimiento, nosotros identificamos una recuperación en la mayoría de los indicadores de opinión pública del gobierno, tanto en imagen de desempeño del gobierno, tanto en expectativas
tanto en intención de voto, o sea, había habido después de un julio muy convulsionado, un julio muy difícil para el gobierno, con toda la inestabilidad que hubo después de la renuncia de Guzmán, una especie de alivio en términos de indicadores. El único indicador que no se recuperó en agosto fue la imagen del presidente. O Y me sea, parece el que gobierno mejora, pero no el presidente personalmente o como figura política. exactamente, creo que tiene que ver, bueno, obviamente las consecuencias políticas de lo que fue julio, de lo que fue esa disputa después de la renuncia de Guzmán dentro del oficialismo y todo lo que sobrevino después con el presidente lateralizado, corrido un poco de la escena en términos del proceso de toma de decisión, afectaron mucho más la imagen que el presidente venía teniendo y esa imagen no se recuperó en agosto. Entonces, me parece que era un momento muy oportuno para que ese presidente golpeado pudiera asumir esa autoridad presidencial y ponerla por encima de la disputa política. No, no es lo que ocurrió y creo que eso va a tener repercusiones probablemente en su imagen porque digo, se sigue viendo un presidente que le cuesta ejercer el rol de presidente, que es el de ponerse en el rol de representar a todos, porque de eso se trata el presidente, más en estas circunstancias con un hecho de tanta magnitud, ¿no? Lucas, quería preguntarte, ¿qué pasa con estos discursos que empiezan a aparecer en algunos sectores del oficialismo, como por ejemplo de parte de Victoria Donda, la titular del INADI, o de Grimson, que hablan de empezar no solamente a cuestionar los discursos de odio, sino también a hablar de tomar ciertas medidas, hablan de sanciones, por ejemplo, contra este tipo de expresiones que podrían valga la redundancia, limitar la libertad de expresión? ¿Cómo afecta al gobierno esto? ¿Cómo se ve? Y por otro lado, ¿por qué lo hacen? ¿Son como, digamos, expresiones aisladas dentro del oficialismo o están consensuadas? ¿Cómo lo estás viendo? Mira, en primer lugar lo que hay que mencionar es que esto que nosotros denominamos grieta, en términos politológicos, uno debe designarlo como un caso de polarización afectiva. La polarización en sí mismo tiene diferentes, digamos, diferentes dimensiones, diferentes planos. Puede haber polarización ideológica, que es una distancia en términos de ideas. Puede haber una polarización social, territorial, lo que se conoce como segregaciones. La polarización afectiva es un distanciamiento afectivo emocional de la gente. Y esto está producido por una escalada en el discurso y el debate público que transforma a los rivales políticos en enemigos. Y eso se traslada a la gente y la gente empieza a tener sentimientos emocionales, afectivos de rechazo hacia las figuras políticas opositoras a su posicionamiento. Y esto es lo que hay que desarmar en la Argentina para poder recuperar un debate político, insisto, que pueda llegar a consensos racionales. Eso requiere de un desescalamiento de parte de los propios protagonistas. Y la forma correcta de desescalar no es apuntar o señalar los excesos del otro, sino identificar los excesos propios. Siempre uno tiene que ser más generoso con el otro que con uno Sí. mismo. Y tiene que ser más crítico con uno de con quien está enfrente de uno. Ahora, Esa es la forma de Lucas, esa es la desescalar el teoría, ¿no? conflicto. Esa es la teoría, lo que debiera ocurrir. Y Eso es ves, lo que debería ocurrir. Por lo tanto, este tipo de aseveraciones, eh, en donde se pone con nombre y apellido quién es el portador del odio, lo único que contribuye es a seguir escalando la polarización afectiva y seguir, digamos, potenciando esta grieta que tanto ha impedido e imposibilitado en la Argentina desde hace mucho tiempo, ¿no? sí, grieta que no es solo de la política, sino que ya está instalada en la sociedad, uno lo percibe, no lo percibe a Sí, diario. claramente se traslada a la sociedad. La gente muestra hartazgo, pero también, claro, es producto ese hartazgo de lo que está sucediendo de un lado y del otro, ¿no? Seguimos hablando de unos y otros. Difícil. Lucas, muchísimas gracias, como siempre. No, por favor, Eduardo, un abrazo grande. Te mando un fuerte abrazo.